vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, que se titula En Medicina, Enseñar, Educar o Formar. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Viesca y antes de presentarlo me gustaría darles algunas indicaciones a nuestros participantes. Es importante que su comunicación la realicen a través del chat de preguntas y respuestas que está habilitado en la parte inferior de su pantalla, en donde está el signo de interrogación. A través de ahí nos pueden hacer llegar sus mensajes. El chat en general está deshabilitado, por eso es que la comunicación se da por medio de este chat de preguntas y respuestas. Los leemos todos y bueno, iremos filtrando las preguntas para nuestro ponente al final de la sesión. Ustedes saben que la dinámica es primero la presentación y al final entablamos la conversación a través del chat de preguntas y respuestas. Pues sean bienvenidos a nuestro penúltimo seminario del año. Como ya les mencioné, se titula En Medicina, Enseñar, Educar o Formar. Esta actividad es coordinada por la Coordinación de la Maestría en Bioética, y el día de hoy, a nombre del doctor Antonio Muñoz, me tocará a mí, Patricia Mancilla, coordinar la sesión. Bien, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Carlos Viesca y me voy a permitir leer una breve reseña sobre su currículum. Él es médico cirujano, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1966. Cuenta con la especialidad de cirugía general en el Hospital General de México, con certificación del Consejo de la Especialidad en 1978. Tiene una formación tutelar en Historia y Filosofía de la Medicina al lado del doctor Francisco Fernández del Castillo, y realizó estudios de doctorado en Historia de la Ciencia, en Ciencias Biológicas de la UAM, graduándose con la tesis La configuración de la medicina novohispana 1521-1620. Ha trabajado en el ISSSTE, primero como médico general, luego como especialista en cirugía general, de 1968 a 1992, siendo profesor adjunto con reconocimiento universitario de cirugía general en el Hospital Adolfo López Mateos, en donde fue jefe de enseñanza. Es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde ha impartido la cátedra de Historia y Filosofía de la Medicina durante 58 años. Es jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continúa siendo docente e investigador. Es profesor de posgrado en Humanidades en Salud, el cual incluye maestría y doctorado en Bioética e Historia de las Ciencias de la Salud, en el que ha sido docente y tutor en maestría y doctorado de 1999 a 2022. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado de Historia de la Medicina, de Filosofía de la Medicina, de Bioética, estudios mesoamericanos y antropología médica en diversos programas de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma del Estado de México. Es cotutor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el extranjero en universidades de Alemania y Barcelona. Fue consejero en la Comisión Nacional de Bioética. Es autor, coautor y coordinador de 52 libros, entre los que destacan México Antiguo, primer volumen de la Historia General de la medicina prehispánica de México, Conceptos médicos de los antiguos mexicanos, 7 volúmenes sobre la historia de la medicina en México, 6 volúmenes sobre la historia de la medicina en el Estado de México, temas de historia en la medicina en México, logros y retos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, y además tiene diversas publicaciones como coordinador. Asimismo, ha publicado más de 100 capítulos en libros y cerca de 200 artículos de investigación y divulgación. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 1988. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina y es actualmente presidente honorario
de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina y presidente honorario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional Mexicana de Bioética, la Real Academia de Medicina de Cataluña, la Academia Italiana de Historia del Arte, la Academia y la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, es miembro titular de la Academia de Filosofía de la Ciencia y perteneció al Sistema Nacional de Investigadores de 1984 a 2019. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina en 1992, el Premio Universidad Nacional por Docencia en 2003, el Premio Ignacio Chávez de Humanismo en Medicina, otorgado por el Consejo de Salubridad General, el Premio Golden Fleece en History of Medicine, otorgado por la International Society of History of Medicine en Georgia en 2015. Pues bienvenido, doctor, pues la cámara y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, ya me asusté con el currículum, pero le había dicho al doctor Muñoz que lo recortara, pero bueno, mil gracias. Bueno, pues primero agradecerles muchísimo, Patricia, la coordinación y la presentación, y al doctor Muñoz la invitación, y con gusto de estar con ustedes. Entonces vamos a platicar un poco sobre este tema de enseñar, educar o formar, que al final verán ustedes que voy a transformar un poquito el título del tema, mañosamente, porque ven razón de todo esto que les estoy diciendo. Voy a armar cosas para compartir pantalla. Ay, ¿qué me hizo esto? No. Ya estamos. En un segundo entran. A ver, ¿se ve? No, por el momento. Ay, qué horror. A ver. ¿No? Ahora sí, ¿verdad? Ya se ve. Sí. Se ve. Bueno, la lucha con la tecnología. Bueno, aquí esta es justamente la propuesta hacia la que voy, que no hay que decir enseñar o educar o formar, sino ponerle un i a todo esto, que es lo que necesitamos con los amigos médicos y con nuestros discípulos. Y lo que hubiéramos, bueno, en mi caso sí tuve la oportunidad de las tres cosas, pero muchos es lo que habrán soñado. ¿Y qué es lo que tenemos? Ay, esto me lo puso al revés, fíjense. ¡Qué horror! Sí, entonces déjenme hacer una trampa. Siempre pasa esto al revés. Y ya tienen una probadita de todo lo que vamos a ver. Bueno, aquí estamos ahora sí. El inicio. Entonces, en medicina, enseñar, educar o formar, con una interrogación. Y decía, vamos a llegar a lo que ya medio vieron ustedes. El primer punto, se ha dado mucho la idea de que la medicina debe ser científica, y llegamos a partes muy serias en términos de ciencia, porque
¿qué es lo que significa ciencia? Y yo diría qué es lo que significa conocimiento. Si nos vamos a la tradición occidental, que finalmente es la tradición de la medicina hegemónica dominante en nuestros días, nos remitimos a Hipócrates, en donde nos dice una definición de lo que él llama tecneia triquea, que es la mente como médica, planteando que tecné para el pensamiento griego y en términos griegos no significaba técnica en el sentido en el que le damos hoy, de que es simplemente hacer algo y tener la habilidad para hacer algo, sino Hipócrates la define así, dice, la tecneia triquea, que se tradujo al latín como ars, arte médica, y por eso le puse así el juego arte o ciencia, y yo adelanto, pienso que tiene que ser las dos cosas. Planteaba, dice, se necesita saber, del saber a la práctica, saber hacer. Después, saber para qué se hace. Porque si no sabemos para qué hacemos las cosas, aunque sepamos bases técnicas, bases teóricas, bases científicas, y no sabemos para qué, sale sobrando. Y típico, se pasa a la práctica. El buen médico debe saber hacer, debe saber para qué se hace, pero también debe de saber a quién está haciendo sujeto y no objeto de sus acciones. Aquí hay otro punto importantísimo, sujeto y no objeto. Si planteamos una buena medicina y la que queremos enseñar, debe ser medicina de personas enfermas, más allá de saber sobre enfermedades. Y ahí vamos un poco qué es lo que tenemos que enseñar. Ay. Ahora sí, bueno, les presento a Hipócrates en la estatua que está en la isla de Kos, en donde él nació y murió. Y nos lleva al primer punto. Si vamos a enseñar o a formar médicos, ¿quién es el médico? ¿Cuál es la personalidad del médico? ¿Cuál es su papel? Y ya adelante algo. Es, primero, saber acerca de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se define? Y aquí varía mucho. Y de tiempos de Hipócrates acá, por supuesto, enseñanza sobre la enfermedad es otra cosa totalmente diferente. Y ahora hablamos de biología molecular. En tiempos de Hipócrates se trataba de entender el organismo simplemente como un todo y se empezaba a disecar en términos de los humores, que ahora lo seguimos enseñando en las escuelas y facultades de medicina a partir de la teoría de la personalidad de Kretschmer, que se da por ahí de 1929, hablando de que las personalidades son sanguíneas, biliosas, melancólicas o flegmáticas, y van definiendo mucho, o sea, de esto. Ahora, el papel del médico entonces es diagnosticar, pero diagnosticar enfermedad y después hacer un pronóstico. La parte más importante en la medicina hipocrática, y yo sigo pensando que en actualidad, pronóstico. ¿Qué decidimos hacer? O sea, sabemos hacer, pero ¿qué hacemos o qué no hacemos, aunque lo sepamos y lo podamos hacer? Si no sabemos, da igual. Si no podemos, también da igual, pero cuando podemos, ¿cuál es el límite? ¿Para qué hacemos? Y luego la segunda pregunta, ¿para quién lo hacemos? ¿Qué significa la o el paciente
¿Y qué significa, como insistiremos un poquito adelante, su proyecto de vida? Necesitamos saber quién. Y ahí se deriva una historia. Martínez Cortés plantearon que no nos limitemos a historia clínica, sino la historia clínica es una parte sustancial, ¿cierto? Pero una parte de una entrevista clínica en la que pasamos de saber la historia de la enfermedad en esa persona en particular para entender quién es esa persona y cuál es el efecto de la enfermedad sobre esa persona. Ahora, pronóstico que les mencionaba es interesante. Siempre que hablo de esto recuerdo una anécdota que me pasó con don Ignacio Chávez, que estando un día en la entrada del Instituto de Cardiología, lo saludó muy amablemente una señora ya de edad y nos dijo a 3 o 4 discípulos que estábamos ahí con él: fíjense que esa señora que me sonrió tanto y me saludó tan amable, dentro de ella misma estaba pensando, caray, sonrío porque qué tonto es el doctor Chávez. Y yo, pero ¿por qué, maestro? ¿Por qué dice eso? Es que hace como 35 o 40 años, dice, hice un estudio, tenía una insuficiencia cardíaca importante, tenía una valvulopatía mitral doble, y le dije que con esa enfermedad pues no podría vivir mucho tiempo. Y cada vez que me ve dice, doctor, se equivocó, yo sigo viva. Y en cierto sentido está pensando, qué mal doctor es el doctor Chávez que se equivocó, pero qué buen médico es el doctor Chávez que logró mantenerme viva. Fíjense qué interesante este juego, ¿no? Ahora, pronóstico, insisto, para plantear límites. En la imagen del médico es algo interesante, que qué es lo que representamos para nuestros pacientes. Y esto va en el sentido de qué es lo que queremos enseñar, educar y que hagan suyo nuestros alumnos. Una imagen, primero, otra vez decía Hipócrates, es importantísimo que el médico y la oficina del médico sean limpios, de pulcritud. Vamos a ponerlo en pulcritud, no necesariamente en limpieza. Y para esto les cuento también una anécdota de un médico importante alemán que decía, nosotros aquí, los médicos alemanes, somos muy limpios, nos bañamos cada 8 días aunque no lo necesitemos. Esto aquí en México es un horror. Pero decía pulcritud. Ahí también hay otra cosa importantísima, el postulado que puse ahí de Celso, un médico romano, bueno, un padre de familia romano que estudió medicina y al que le demos un libro precioso de medicina, dice, el médico, para que su imagen sea correcta ante sus pacientes, debe ser quito totu e iocundo. ¿Qué significa esto? Puntual. Debe estar ahí en el momento en que lo necesitan. Totu, integral. Él va a dar su conocimiento, su opinión, hacer todo lo mejor que puede por el paciente. Y el iocundo es importante, siempre con una sonrisa, siempre alegre. Un médico taciturno, un médico triste, lleva ya una carga negativa en términos de sus pacientes. La sonrisa puede ser forzada, pero tendríamos que plantear que no debe parecer forzada. Aunque nosotros estemos por dentro muy golpeados, y aquí hay otro punto importante que se ha planteado en todos los aspectos y que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, que el ejercicio de la medicina, la práctica médica, y no me refiero solo a los médicos, sino a todos los profesionales en la atención de la salud, debe de ser, es algo fuerte, porque nos confrontamos con el padecer, con el sufrimiento, con a veces con la pérdida de la vida próxima de nuestros pacientes o de nuestras pacientes, y a veces con el trato de la familia después de que han perdido a un familiar querido. Entonces,
Eso es muy fuerte para nosotros. El saber que lo que hacemos y que lo que teníamos esperanza de que funcionara no va a funcionar, es un peso. El exceso de trabajo, el hoy famoso burnout, los juegos de autoridad en la práctica médica, la mala relación, superiores médicos, administración, médicos, carga mucho. Sin embargo, recordemos a Celso. Dentro de todo esto, podemos estar alegres de qué? De ejercer nuestra profesión correctamente. Ahora, ahí viene otro término que aquí agregué, etiqueta médica, que está significando cómo nos comportamos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos. Y en esto es interesantísimo porque si vemos cómo se visten los médicos hoy en día y cómo se vestían hace 15 años y hace 40, es totalmente diferente. Pero está planteando algo que en la sociedad, y hay cambios sociales, hay modas en este sentido, plantean que se es correcto. Es muy curioso ahora, está de moda en que nuestras y nuestros médicos anden, a veces no en los hospitales o en los consultorios, sino en la calle comiendo tacos, con un uniforme quirúrgico que plantea que así se les reconoce. En otros entornos es la bata, en otros es qué ropa te pones y qué ropa no te pones para parecer buena o buen médico. ¿Qué es la imagen que vas a ofrecer? Esto es importante también, cómo se habla, qué tipo de palabras utilizamos, aunque algunas de moda, algunas que no están de moda, y entonces dejamos de estar de moda como médicos y nuestra etiqueta se cae. Vestirnos en el momento actual como se vestía Hipócrates no cabe. Vestirnos en el momento actual como se vestían los grandes médicos del mundo y mexicanos hace 100 años ya tampoco cabe. Pero hay que tener presente que esto se lo debemos de enseñar a nuestros alumnos. Y otro punto importante que no quise dejar fuera es el manejo de la distancia en la relación médico-paciente. Y me gusta decir paciente y no enfermo, porque acordándome de un libro precioso que acaba de publicar no hace mucho tiempo, Alberto Lifshitz, se llama los enfermos que no tienen nada, o los pacientes que no tienen nada, en el sentido de qué significa esto. El sentirse enfermo puede llevarnos a una enfermedad que existe pero que no sabemos o no podemos diagnosticar. Pero también puede existir un aspecto de carácter psicológico, enfermedades o percepción psicosomática, en donde me siento enfermo o necesito estar enfermo o enferma porque mis condiciones sociales cambian, ya no me cuidan en mi casa. Pero por eso, mejor usar paciente que enfermo. Pero aquí la distancia es algo que es muy importante. En términos de antropología de la salud, hay una parte muy particular. ¿Qué significa que llegue una o un paciente a nuestra consulta y que pongamos un escritorio gigantesco entre ellas, ellos y nosotros? Una barrera. ¿Qué significa? ¿Significa rechazo? ¿Significa mantener una separación? Probablemente para estos pacientes puede significar que no les vamos a dar la proximidad afectiva, emocional que requieren. A algunos les parece muy importante, sí, mi médico es de gran calidad, tiene un escritorio maravilloso que nos separa, pero que me está diciendo su jerarquía. Esto es importante porque debemos de aprender y enseñar cómo captar la predisposición, la necesidad
de las y los pacientes en este sentido. Tenemos otra cosa importantísima. Ahí tendríamos una relación social que se va convirtiendo en una relación, manejo de distancia social. Muy buenas tardes, se saluda de mano o se saluda con un gesto. Y luego una distancia. Pero siempre en la medicina pasamos a una distancia que llamaríamos íntima. La mirada. ¿Vemos a nuestras y nuestros pacientes a los ojos? O ahora, a partir de que tenemos una computadora o dos computadoras y una serie de aparatos, no los miramos. Yo he escuchado muchísimo queja de pacientes de que me dicen, mis médicos no me miran, simplemente se clavan en los datos que tienen en la pantalla. Antes podía ser el expediente, ahora la pantalla marca también una ruptura de espacio. De ahí pasamos a otro punto central. Bueno, no me ve y no me escucha. Nada más está escuchando lo que le dicen los resultados de exámenes. Medicina de personas o medicina de enfermedad. Y luego, otra segunda situación. Cuando exploramos a nuestros pacientes, vamos pasando a una distancia cercana, de abra la boca y saque la lengua, por ejemplo, a una distancia directa, una palpación, desde tomar el pulso, palpación de abdomen, etcétera, hasta una invasión a una distancia íntima, cuando hacemos un tacto rectal o vaginal, o cuando hacemos una endoscopía razonablemente sencilla de las que se pueden hacer en consultorio. Entonces tenemos que plantear que esto es fundamental y que esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos para que tengan un papel y bueno, el material para ejercer su papel y su imagen como médicos. En el Renacimiento se puso mucho interés en esto. Y puse como ejemplo este libro de Leonardo Botallo, un médico de Bolonia, que publica en 1565. Esto, que sí, de los deberes, comentarios sobre los deberes de los médicos y de los pacientes. Es importantísimo y esta es la dimensión bioética de la enseñanza y el aprendizaje de la medicina, el señalar que los médicos tenemos responsabilidades, tenemos deberes que éticamente asumimos simplemente por el hecho de formarnos en esta profesión, y ya traje la palabra formar de la manga, y de poner esto en la mesa. Entonces, fundamental. Estos son textos que se recomiendan no como libros de texto en la actualidad, porque pues 500 años no pasan de balde, ¿verdad? Pero sí como elementos para plantearnos cómo ha evolucionado el concepto que los médicos tenemos de nosotros mismos. Y este es otro libro precioso publicado en Lisboa, un poquitito después del anterior, en el que se diálogo del perfecto médico y de las partes necesarias para ser un buen médico. Este libro de Alfonso de Miranda marca ahora un punto importante. No solamente son deberes, sino qué significa ser un buen médico. Y un buen médico también nos llevaría a otro punto, un médico bueno. Y les doy un detalle interesante. Una pregunta que se hace aquí Alfonso de Miranda dice, he oído que algunos médicos hacen burla de la ciencia de la medicina. ¿Y de qué ciencia se está burlando en ese momento? De la astrología. Y dice, yo digo que de ellos y de quien se cura con ellos, no trabaja para saber la especulación de la teoría, sino se pueden volver gentes ociosas y faltos de ingenio.
astrología en el siglo XVI, que había sido una ciencia importante, había sido la base de la fundación de la Universidad de Padua, de la Facultad de Medicina en la Universidad de Padua. Pero fíjense, si jugamos un poco bruscamente, ¿era ciencia en ese momento? Sí, pero le empiezan a poner en duda para 1560. Y entonces diríamos, nos amarramos a que todo sea astrológico. ¿Sería esto cientificismo para el siglo XVI? Pensemos ahora de la ciencia actual, cuántas cosas estamos tomando como totalmente válidas, como absolutas, y en realidad no es ciencia sino cientificismo. Voy a regresar al rato para plantear esto. Y de repente también nos dice Alfonso de Miranda, del enfermo, solamente digo que debe ser pacientísimo. Pero pacientísimo ante qué. Ahora estamos en una cultura en la que se habla de empoderamiento del enfermo y es una parte ética importante. Autonomía, respeto de la autonomía, protección de la vulnerabilidad de los pacientes. Es algo que les debemos de enseñar a nuestros alumnos, pero también planteando algo particular, que actualmente el paciente muchas veces es totalmente impaciente y que muchas veces, gracias a la información que corre en los medios, que no siempre es precisa para lo que ellos la consultan y la utilizan, y a veces para nada, se está partiendo de supuestas informaciones que pueden ser correctas o pueden ser incorrectas y que vienen a complicar este asunto. Cuando el paciente es paciente, va con su médica, con su médico, este dato de propiedad es muy importante. Es mi médica. Está planteando confianza. Es algo que tenemos que buscar que nuestros estudiantes tengan totalmente en cuenta para ver cómo hacemos para salir de esta crisis de pérdida de la confianza que se está viviendo en la enfermedad actual. Dicen, importante, los médicos, para ser perfectos en su arte, deben repartir bien el tiempo. El tiempo desde la mañana a la tarde. El tiempo que dan a sus pacientes. El tiempo que emplean para el diagnóstico, para el pronóstico, para tratar de resolver el problema de sus pacientes. Porque aquí está el punto central, es resolver un problema. Ahora, médico. Saber médico a través de la historia. Hablamos un poquito de la aproximación hipocrática. ¿Qué tenemos? Bueno, Hipócrates nos dice, hay que acercarse al paciente, hay que hacer una historia clínica, hay que interrogar. ¿Para qué? Para colocar los datos que obtengamos a partir de ahí en el conocimiento que tenemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Hace 2500 años, Hipócrates te decía, tenemos que saber cuáles son los síntomas y los signos de la enfermedad. ¿Cuáles? Los que se ven desde afuera. No tenía ni estetoscopio, menos un aparato de endoscopía. La técnica se cifraba en las manos, los oídos, y había cosas tan interesantes como para saber si había líquido en el vientre. Todavía en algunos textos, sobre todo franceses de medicina, nos dicen, pensamos que hay ascitis, hay que mover el vientre del paciente y se puede oír cómo choca la onda líquida. Bueno, esto cambió radicalmente por ahí de 1830, cuando la medicina se empezó a volver científica en la concepción actual de la palabra científica. Había un antecedente por ahí de fines del siglo XVIII, o sea, 30 años antes de esto. Lavoisier, el químico, invitó a un médico a la Academia Francesa y le dijeron, ¿cómo invitas a un médico a la Academia de Ciencias si los médicos son empíricos?
y aquí guarden el término empírico en la manga porque lo vamos a usar al ratito. Y Lavoisier dijo, sí, lo invito para que se vayan volviendo científicos. Cuando en 1830 Augusto Comte publica el calendario positivo, va a plantear, y de ahí viene la palabra positivismo, esto tiene un efecto directo sobre la medicina. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que buscar un conocimiento no hipotético, sino positivo, a partir de una demostración y de preferencia a partir de llegar a la experimentación. Empieza a aparecer la imagen del laboratorio, que en términos de farmacia venía desde un poquito antes, empezaba a darse desde 100 años antes, pero que va a tomar cuerpo hasta por ahí de 1835 con Gustav von Liebig, y un primer laboratorio farmacéutico, farmacológico llama él, y aquí aparece la farmacología. Entonces, ¿qué tenemos? Hipótesis para conocer, pero ya tenemos otros elementos que no tenía la medicina hipocrática, que era la posibilidad de ubicar en el órgano enfermo la alteración del órgano como la base de la enfermedad. Esto viene de 1760, con Morgagni, el nacimiento de la anatomía patológica, y se había convertido en enfermedad de los tejidos como base de la enfermedad a partir de 1803-4 con Bichat, y se convertiría en celular a mediados del siglo XIX con Virchow, y se convierte en biología molecular o empieza a dar sus pasos a biología molecular después de 1930. Y en la actualidad estaríamos hablando de biología molecular dinámica con una dimensión de carácter genético y genómico, y llegando a otra dimensión en cuanto a profundidad del conocimiento. Pero el siguiente punto, enfermedad molecular, cómo la convertimos en enfermedad de un organismo completo y luego en enfermedad de una persona. Ahora, el positivismo nos lleva a un punto que hay ciencias básicas aplicadas. ¿Qué sabemos? Anatomía y anatomía patológica. Cómo se alteran los órganos, los tejidos y luego las células, según fuimos viendo. Pero fisiología. Necesitamos ir viendo cómo funcionan estas células, estos órganos, estas moléculas hoy en día. Pero, ¿esto nos explica la enfermedad? Sí. Y la tomamos así. Ciencia básica explicada aplicada, nos da la explicación de la enfermedad. Ahora, tenemos a partir del siglo XIX tecnologías. Habíamos tenido el antecedente precioso del microscopio, que en realidad se fue usando de una manera muy, que dijéramos, moderada por muchos años, 200 años, pero que finalmente a mediados del siglo XIX toma la dimensión a partir de los microscopios, los IC con lentillas de inmersión, que es lo que permite establecer la teoría celular. Pero, ¿qué tendríamos si damos un resumen? Estetoscopio. Lo primero que usa el ENEC, y vamos a ver las imágenes en un momento. ¿Para qué? Estetoscopeo. Escopeo significa ver. ¿Cómo veo lo que está adentro? ¿Cómo veo? A través del oído. Fíjense, lo que suena terriblemente ambiguo, ¿no? Ver a través del oído lo que está dentro del cuerpo. Y llegamos a aspectos. Puse la resonancia magnética como una de las últimas cosas. Ahora sabemos que ya hay más y que cada día hay más. Y tendríamos desde la posibilidad de endoscopios, la posibilidad de pequeños robots que pueden entrar al cuerpo y que nos van mandando imágenes, hasta resonancias magnéticas finales y puntos suspensivos de muchas partes más. Historia clínica
¿En qué se ha transformado? Y aquí tenemos otra vez riesgos importantes. Hemos hablado de la historia clínica hipocrática, hemos hablado de cómo esto se va configurando y lógicamente estos avances en el conocimiento, estas áreas de conocimiento que se abren, nos va dando más posibilidades para ir más allá de esto. Pero sigue siendo una historia clínica. ¿En qué se ha ido transformando la historia clínica? En un dato que al principio trató de ser integrativo porque hablaríamos de, primero, identificación de las y los pacientes, edad, sexo, religión, estado civil, etcétera, pero se va limitando. La ficha de identificación se va haciendo cada vez más cortita. ¿Qué necesitamos en el momento actual? ¿O a qué se ha transformado? A que la historia clínica es unos cuantos datos que nos dan las y los pacientes y una mayoría de datos que tomamos a partir de estudios de laboratorio y de corroboración y de comparación de los datos de laboratorio de una o un paciente en particular con criterios de normalidad que se van modificando también de acuerdo a situaciones que muchas veces son de precisión diagnóstica, pero que otras veces son muy, muy marcadas por conflictos de intereses. Un ejemplo es el criterio de diabetes en la actualidad. Por muchos años se habló de cuáles son las cantidades adecuadas de glucosa en sangre. Y nos decían 110 como máximo. Y en 110 estaríamos en un límite de prediabetes. De repente nos dice, no, mejor 105, no, mejor 100. Y se ha estado planteando que 90 debe de ser el número correcto. Y la base de esto podría estar implícita en a partir de cuándo medicamos a estas personas, a partir de cuándo compran medicamentos estas personas o las instituciones que los surten de medicamentos. Segunda situación, la transformación de la historia clínica en datos fuertes que aparecen en un expediente electrónico y que se reducen a lo que diríamos, insisto, datos de laboratorio o de gabinete representativos de enfermedad. Tendríamos un punto que se sale de esto, medicina psicosomática, que nace en la década de fines del 920 y marca dimensiones muy importantes, primero en términos de que existen enfermedades generadas por el propio cuerpo, por el pensamiento, por la emoción, y que se van a reflejar en los órganos. De los principales, ahora tendríamos una cantidad de cosas en las clasificaciones psiquiátricas, pero pongamos las úlceras duodenales como un ejemplo muy, muy importante. O trastornos del sueño, por ejemplo. Esto nos obliga a dar otra dimensión al estudio, a la historia clínica, y a plantear que muchas veces estas enfermedades sí van a aparecer en los datos de gabinete y laboratorio que podamos tener, pero que muchas veces se quedan en el aire y que muchas veces van a quedar justamente en estos pacientes que no tienen nada, de los que nos hablan en el libro del doctor Lipschitz, y que todos los médicos hemos visto alguna vez en el conocimiento. Ahora, este concepto de órganos sin cuerpo me pareció muy interesante. Lo leí hace tiempo en un libro de un psicoanalista, Zizek, que nos dice lo terrible de cómo ha evolucionado la medicina actual es que llegamos a órganos, pero a órganos que no necesariamente tienen cuerpo. La especialización y la subespecialización nos está convirtiendo en médicos de pedacitos pequeños de cuerpo, que
a veces ya no nos dan referencia a un cuerpo, una célula. Si pensamos en medicina genómica, una transposición de una cadena dentro de un gen, ¿en qué cuerpo lo acomodamos? Pero al mismo tiempo podemos tener el problema de cuerpo sin persona. Y aquí me remito un poquito a un texto muy bonito de Paul Valéry, un literato, que dice: cuando vamos quitando de nuestra vida y pensando que pueden ser suplidos los órganos, las funciones, las formas, que pueden ser reemplazados por artificio o relegados al rango de accesorios que se vuelven inútiles, vamos teniendo que la vida se reduce a nada y que tendríamos en realidad una vida sin cuerpo o un cuerpo sin persona. Tendríamos las dos posibilidades. ¿A dónde nos lleva esto? Podemos seguir diciendo mi cuerpo, es decir, mi espalda, mi frente, mi rodilla, pero si lo llevamos más allá, no tendríamos que estar diciendo mi, mi gen, ese sería cuerpo. ¿Y cómo lo hago mío? ¿Cómo mantengo la persona en ese cuerpo o en esas imágenes corporales en la dimensión o en la medida que se quiera? Es algo importantísimo que no debemos de perder de vista cuando enseñamos a nuestros alumnos. Y fíjense, ¿qué se enseña a los alumnos y cómo se va marcando esto? Este libro, aquí la publicación es de 1924, pero que la original es del 860 y tantos. Es de un cirujano, Theodore Billroth, pero la traducción al inglés y la edición es de Welch, William Welch, uno de los pioneros en Johns Hopkins. Vamos a platicar de él un poquito después. ¿Qué dice Billroth? ¿Qué es lo que enseñan las universidades alemanas sobre ciencias médicas? Y aquí estamos en el enseñar. ¿Qué enseñan? Dice, pues ya están enseñando anatomía, ya están enseñando anatomía patológica, ya tienen áreas de cirugía y de clínica, pero les falta ciencia. Aquí la queja de Billroth todavía va en términos de necesitamos ciencias básicas para entender esto. Pero ciencias básicas aplicadas. Si nos quedamos en la ciencia básica, estamos formando investigadores, pero no necesariamente médicos ni profesionales en la atención de la salud. Esto es importante en el momento actual, que estamos viendo cambios importantes posibles en la currícula de muchas escuelas y facultades de medicina. Cuando hacemos la pregunta, ¿formamos médicos? Sí. Pero médicos orientados ¿a qué? Pueden estar orientados a investigación básica, a todos los niveles y en todas las áreas que se quiera. Pueden estar orientados a la medicina y atención primaria de la salud, pero también pueden estar orientados a medicina general en términos ya no de atención primaria, sino en términos más amplios. Se ha planteado que un buen médico general puede resolver, vamos a jugar con las estadísticas, entre un 80 y un 85% de los problemas, casos que llegan a su consulta. O abrimos la posibilidad para especialistas, súper especialistas e investigadores clínicos en dimensiones también muy, muy particulares. Billroth apostaba sobre esto. Y llegamos ahí al punto central. ¿Enseñamos solamente medicina? ¿O ya pusimos en la mesa todas estas cosas que estamos viendo de lado?
¿Medicina en qué sentido? Medicina en el sentido científico. Pero ¿cuándo pasamos a la crítica de ciencia versus cientificismo? Lo que les decía hace un momento. Además de medicina, ahora que todas las partes básicas que consiguen es que sepan, por supuesto, ciencias básicas, anatomía, fisiología, pero fisiología ¿en qué términos? Fisiología con biología molecular. Biología molecular no es necesariamente medicina, pero deben de saberse. Embriología. Embriología no necesariamente es medicina, pero tenemos que saber cómo se forma el cuerpo humano para poder ver qué hacemos con enfermedades derivadas de malformaciones congénitas, por ejemplo. Estamos hablando aquí de ciencias básicas. Bacteriología. Es medicina conocer microbios y bacterias, y puse los dos nombres para que ni Pasteur ni Koch se enojen. ¿Es medicina? No, es que pueden causar estos microorganismos en la salud. Pero entonces también tendríamos que ver un poco de ecología y de medio ambiente, y tendríamos que plantearnos estas preguntas que nada más estamos haciendo. Se necesitaría saber un poco historia de la medicina. ¿Para qué? Para no repetir los errores, como se ha dicho mucho, de la historia. Y que en términos ya de, no de historia de la medicina, sino de historia general, diríamos que Hitler nunca hubiera, si hubiera estudiado historia, Hitler no hubiera cometido el error de Napoleón de meterse a Rusia y sufrir los problemas de un invierno y de un problema que en Stalingrado desmanteló todo lo que habían ganado los nazis. En términos de medicina, saber historia nos permite evitar errores como cuáles. En cirugía tiroidea, por ejemplo, un error que fue de Birlot, uno de los grandes cirujanos que operaba muy rápido y muy bien, pero que no disecaba las paratiroides y tuvo complicaciones de tetania en muchos de sus pacientes. Le costó trabajo entender esto. Si nosotros estudiamos esto y vamos a operar una glándula tiroides, disecamos la paratiroides perfectamente para que esto no suceda. Es un ejemplo entre miles que podrían ser, ¿no? Ahora, ciencia es que buscamos la verdad. Cientificismo, y aquí yo hago una crítica a uno de los grandes filósofos de la ciencia, y reconozco muy grande y con cosas muy, muy positivas, pero yo le critiqué esto en vida y después Mario Bunge plantea el valor absoluto de la verdad científica. Y el problema de la verdad científica es que nuestro conocimiento es limitado. Vamos progresando. Diríamos, ¿es verdad científica que existan los humores que planteó Hipócrates? No. ¿Qué son? Ahora ya no es esto. Humores pasaron a hormonas. ¿Por qué? Porque se le puso hormón en honor a Hipócrates, pero son otras sustancias totalmente diferentes. Y el concepto de hormonas también ha cambiado, de plantear hormonas a partir de una glándula de secreción interna para plantear hormonas por grupos celulares o por cadenas celulares, por ejemplo, como serían muchas veces serotoninérgicos, secretores serotoninérgicos. Entonces aquí es importante esto. Lo que hoy es verdad en la ciencia puede ser la base para la verdad de la ciencia de los próximos años o de los próximos días, ahora que el conocimiento científico evoluciona tan rápido. Y tenemos que estar conscientes en que la verdad científica no es absoluta, sino es temporal. Y tendríamos que plantear en validez de la verdad científica. ¿Por cuánto tiempo es válida? Volviendo a teoría de los humores, fue válida por 2400 años. En la actualidad no es válida. La teoría celular de Virchow fue absolutamente válida
por 100 años. Pero después pasamos a que no nos podemos quedar en las células, sino en las estructuras intracelulares. Y de ahí pasamos a una biología molecular. ¿A dónde iremos a partir de esto? No lo sabemos. Pero entonces hablaríamos de validez del conocimiento y no de verdad científica absoluta, sino validez de la verdad y verla siempre como algo que es provisional y que está algo que tenemos que imbuir en nuestros pacientes. Si dicen es que esta es la verdad científica hoy, pero si esto te lleva a limitarte y a reducir, estamos formando malos médicos en términos de conocimiento. Punto importante, dimensión humana de la enfermedad. Tenemos una enfermedad y tenemos pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros pacientes pueden vivir la enfermedad de diferente manera. Una misma enfermedad con las mismas cifras, con las mismas alteraciones, por radiología, por resonancia magnética, por lo que ustedes gusten o manden, puede ser vivida de una forma totalmente diferente por dos personas diferentes. Entonces, hay que considerar y hay que enseñar esto a nuestros alumnos, que el padecer médico es la forma en que las y los pacientes viven la enfermedad y que esto nos lleva a otra dimensión, otra vez de un manejo que tiene que ser integral de lo psicológico, de lo existencial y de las ciencias, de la enfermedad vista como algo entendible a partir de la ciencia. Otra situación, los médicos no somos dioses. Hay límites de toda acción médica. No es necesariamente error médico. Hay situaciones que se salen de los cálculos, que no tienen que ver con las estadísticas. Y aquí diríamos, la estadística que se ha vuelto algo que les enseñamos a nuestros alumnos, que es básico, indispensable, es cierto, pero que no es absolutamente definitoria de lo que podemos y debemos hacer, porque en los límites cambian, hay límites de acción. Si decimos que una o un paciente que tiene todas las, que tiene, vamos a poner y estoy pensando en un caso particular que no voy a entrar en detalles, cerca de 90 años, con EPOC, con hipertensión, con diabetes y una fractura de cabeza de fémur, te dice, no debe ser intervenida quirúrgicamente porque tiene riesgos de mortalidad altísimos. Pero la paciente en la que estoy pensando nos dijo, si tengo solo el 98% de posibilidades de morirme, le apuesto al 2. ¿Por qué? Porque está apostando ella a su 100%. Entonces, límites a veces decir, me baso en esto estadísticamente y pongo límite, o me baso en mi experiencia particular. Vamos a regresar sobre esto ahorita que hablemos de medicina basada en evidencias. ¿Qué significa la experiencia particular frente a la evidencia multinacional, multicéntrica, estadísticamente basada? Ahora, ¿qué tenemos? Miren, aquí tenemos a Laennec en la primera observación que quiso hacer y que se dice, cuando vio que esta chica, al ver que se acercaba a sus senos, puso cara de extrañeza, y Laennec dice, bueno, voy a inventar este aparatito que tiene aquí en la mano, que es el precursor del estetoscopio. Uno de los primeros aspectos tecnológicos en los años 10 del siglo XIX. Y vamos teniendo cómo se modifica. Claude Bernard nos lleva ahora ciencia básica. Entremos al laboratorio y vamos a disecar a este pobre conejo al que está disecando y vamos a ver en un quimógrafo cómo se marcan ciertas cosas de otro conejo que está vivo y vamos a ver cómo estimulamos y qué hacemos. Es famosísimo la utilización que hacía Claude Bernard de alambres puestos en el cráneo de gatos para estimular ciertas partes de la corteza cerebral de los gatos, escogiendo al gato por un detalle particular, que los gatos
en general son todos normocéfalos. No hay braquicefalia, no hay grandes modificaciones, entonces es muy fácil llegar a centros cerebrales específicos. Pero aquí llegamos, experimentación de laboratorio como punto central para desarrollo del conocimiento. Conocimiento clínico en lo que vimos del ENEC, experimentación en el laboratorio. Billroth enseñando, fíjense aquí, cómo se enseña a sus alumnos. Y aquí tenemos dos grupos, unos ya con bata blanca para evitar la infección, pero está haciendo una demostración quirúrgica. Los voy a enseñar a operar. Tiene las batas y vemos en la parte de arriba, como muchos de nosotros todavía vimos en el Hospital General de México, en el Hospital Juárez, en algunos hospitales en Querétaro, cómo había lugares en donde desde arriba, ya vestidos de otra manera, se podía observar un poquito más de lejos la demostración quirúrgica y tener un cierto juego de enseñanza-aprendizaje. Y el contrincante de Billroth, Pean, haciendo una demostración de una extirpación de seno, pero así, fíjese aquí la diferencia. No hay ningún cuidado de la asepsia ni de la antisepsia. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero mostrar? Cómo el maestro está explicando lo que va a hacer y lo que está haciendo. Está explicando que hay una pincita, la pinza de Pean que tiene en la mano, de las primeras pinzas hemostáticas que se hicieron, y otro aspecto tecnológico importante. ¿A dónde vamos con todo esto? Que con Billroth aquí, y vemos, hay alguien que tiene un estetoscopio, con Pean aquí, está planteando una enseñanza directa en donde la experiencia del profesor es básica para la explicación que se da a los alumnos y a los oyentes, y hay lo que llamamos otra vez un manejo de distancia entre el paciente que está sirviendo en este caso de muestra para el aprendizaje y la gente que está aprendiendo, pero también distancia y proximidad, tanto emocional como espacial, entre el maestro y los alumnos. Y aquí tenemos revolución de fines del siglo XIX. Johns Hopkins, son los 4 profesores que entran en Johns Hopkins. Wells, de izquierda a derecha, Wells, ahorita se me barrió el nombre, el gran creador de la cirugía moderna, Halsted, Osler, y el creador de la pediatría. Aquí tenemos a Osler un poquito más de cerca, que fue uno de los grandes innovadores de la enseñanza. Y dos cositas, textos de Osler en términos de educación médica. Y fíjense, aquí tenemos otro punto importante. Educación lo hemos planteado ahora como un sistema, como un modelo. Pero educación, ¿y qué les enseñamos a los médicos? ¿En qué los educamos? Y hablaríamos de sistema, hablaríamos de currícula, hablaríamos de actividades educativas. Y educación también en el sentido de qué es lo que asumo para marcar mi conocimiento. O sea, lo que se hace y a lo que se llega. Y fíjense lo interesante, dice, la primera y más fuerte convicción para tener, que te debe tener en mente alguien, un principiante en el estudio de la medicina, es que la educación en la cual se está empeñando no es un curso médico, sino es un curso de vida, un proyecto de vida que todo termina con la muerte, que el trabajo de unos pocos años es solamente una preparación. Este es un punto importante y es algo que debemos de plantearles muy claramente a nuestros alumnos. Cuando te recibes y te dan tu título es el principio. ¿El principio de qué? De un aprendizaje de actualización continuo que no va a terminar hasta un ratito después de que te mueras. Y
plantearnos otra vez, regreso a Osler, el arte de la medicina es lo mejor que puede ser conocido y enseñado en el mundo. No, nunca puede satisfacer completamente a un profesor digno de este nombre y siempre estará pensando cómo puede ir más allá de los límites de lo que significan sus deberes a este respecto. El conocimiento humano es cosmopolita y la medicina debe de enfocar un punto central al aspecto de sufrimiento. Aquí llegamos a aspectos muy importantes de filosofía en general y de filosofía de la vida. Estoy pensando en Paul Ricoeur y sus datos sobre sufrimiento. Y este es un ejemplo entre muchos, que es algo que no debemos de dejar fuera para nuestros alumnos. El hombre, el estudiante de medicina debe tener, y nosotros debemos tratar de imbuir en ellos un sentimiento de obligación, sentimiento que impele a los profesores a contribuir siempre a mejorar las cosas y que debe de ser lo que hace que los alumnos, impulsa a los alumnos para ser siempre mejores médicos. Y habla de sistemas de fellows, habla de, dato importante, la perfecta felicidad para el estudiante y el maestro debe venir con la abolición de los exámenes, que son bloques de roca que ofenden el camino de los buenos estudiantes. Fíjense, esto es muy interesante y lo puse en términos muy, que llamaríamos muy provocadores. Él pone el examen como situación de terror. Pero, ¿qué es lo que plantea Osler? Que el examen sea continuo todo el tiempo que alguien está aprendiendo medicina, porque existe una tutoría cercana entre el profesor y el alumno. Ese es un problema muy grave en las facultades y escuelas de medicina actuales, en donde tenemos una inundación inmensa de alumnos. Y entonces, pero nos dice, ahora la función de la universidad es pensar y enseñar el conocimiento adecuado, actualizado en todos sus departamentos. Enseñar los pasos para llegar al estado actual del conocimiento y abrir esto en las varias facultades y colegios que pueden estar alrededor. Es decir, está hablando que la educación médica debe de ser siempre, por lo menos, multidisciplinaria y de preferencia, y él lo hace así, que haya posibilidades de interdisciplina. Y buscar beneficios. Johns Hopkins y Osler hace esto. Ese es el cuadro oficial de Osler en Johns Hopkins y es el cuadro oficial de Welch en Johns Hopkins y ahora el de Halsted. Halsted es un caso curioso. ¿Qué es lo que enseña? Enseña que en cirugía, y este es otro punto importante, hay que romper límites. Lo que te dicen que no es posible hoy puede ser posible mañana. Y esto es lo que ha conducido a los grandes éxitos de la cirugía durante el siglo XX, lo que algunos autores han denominado el siglo de los cirujanos, pero que ahora tendríamos que plantearlo más lejos. ¿Qué significa medicina? Romper barreras, romper límites. ¿Y a dónde voy? Fíjense, hace rato dije establecer límites. Límites de lo posible. Es decir, no debemos de apostar a lo imposible. Pero ¿cuándo podemos abrir posibilidades a futuro, inmediato o mediato, a partir del límite de hoy? En términos de límites quirúrgicos, Halsted trabajó fundamentalmente las grandes cirugías de extirpación de cánceres, las cirugías radicales. Ahora hemos llegado
a cirugías de mínima invasión. Pero fíjense, este juego, si no hubiéramos llegado a la posibilidad de tratar estos padecimientos con cirugías radicales, no hubiéramos pensado en qué momento dar marcha atrás para buscar, en ciertos casos, que no hay más remedio que una cirugía radical. Y a mí me tocó hace unos 10 años, en una asamblea de cirujanos en Chicago, un tipo que decía que para los sarcomas de fémur, de cabeza de fémur y de parte alta de fémur, o de huesos de pelvis, había que hacer hemisomatectomía, o sea, cortar el cuerpo y extirpar el cuerpo a partir del sacro. Eso es una barbaridad. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se debe hacer? A mi modo de ver, ¿no? Y cuando ese cirujano nos dijo a los mexicanos, ustedes no lo hacen porque no pueden hacerlo, le contestamos dos de nosotros, lo podríamos hacer en tus pacientes, pero en los nuestros jamás lo haríamos por ética. Y aquí tenemos otro punto, la dimensión ética de los límites, pero también la parte importante, la dimensión ética de no detenerte en cierto momento cuando puedes abrir una puerta para lograr algo más. Y aquí tenemos otra de las revoluciones que estamos viviendo. Este es el libro de Flexner, que se publica por primera vez en 1910 y que fue reproducido y ha sido reproducido miles de veces para plantear cómo debe de ser la educación médica. Él se basa, dice, Estados Unidos y Canadá, toma como base la Fundación Carnegie, toma como base Johns Hopkins. ¿Y qué es lo que partimos? Los 4 personajes que les presenté hace un momentito nos están planteando las 4 especialidades básicas. Pero a partir de esas 4 especialidades básicas, hagamos una medicina general que solamente está preparando a los alumnos para ir hacia las 4 especialidades básicas. Flexner está planteando en cierto sentido un camino hacia la especialización, situación que ahora estamos en duda. Flexner, para los que no lo conocían en persona. Y ahora pasamos de Sackels. ¿Qué hace él? Establecer medicina basada en evidencias. Como vemos, es un agente muy jovial. Todas las fotografías que hay de él son de persona muy amable. Y nos dice, tenemos que pasar evidencia en la que nos lleva, y fíjense, la pirámide, de opinión de expertos, series de casos, caso control, cohortes, y luego ensayos aleatorios, revisión sistemática, multicéntrica, multinacional, y solamente esto lo tomamos como evidencia científica. Y en 1992, hace unos 30 años, se planteó la necesidad de evidencia para basar todas las actividades médicas. Eso es muy importante porque da cierta seguridad a nivel de revisión sistemática estadística. Pero si regresamos a opinión de expertos, ¿cuál sería la situación? Hacemos guías en donde el paciente que no se sujeta a una guía merece morirse por no hacerle caso a la ciencia. O pensamos que las guías son situaciones, guías, como dice su nombre, de mínimo, para lograr un mínimo de calidad. Pero, ¿buscaríamos mínimos o buscaríamos máximos? Sackels se dio cuenta de esto y planteó algo muy importante. Tenemos una evidencia científica de alta calidad, pero tenemos al lado pericia clínica y experiencia, valores y preferencias de los pacientes. Si no tomamos en cuenta a los pacientes, no estamos haciendo una buena medicina. Entonces, él, en un texto que publicó 2 años después de su primer trabajo sobre medicina basada en evidencias, introduce esto. Dice, ¿qué necesitamos? Lograr que realmente la correcta medicina basada en evidencias tome la evidencia como punto de partida, como referente, pero que siempre tome en consideración la experiencia y la pericia clínicas y los valores
individuales de los pacientes, y aquí diríamos individuales y culturales de los pacientes. Ahora, llegaríamos a otro problema: ¿cómo enseñar? ¿Cómo enseñar ciencias básicas? ¿Qué necesitamos? Laboratorio, necesariamente laboratorio. Laboratorio a distancia. Ahorita estamos teniendo un problema serio en todas nuestras escuelas y facultades. En la Facultad de Medicina de la UNAM se nos duplicó el número de alumnos de primer ingreso. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿En dónde se instalan? Ciencias básicas y estudios de laboratorio pueden ser, en cierta forma, apoyados por empleo de modelos a distancia, por modelos en pantalla, pero siempre hay un límite. ¿Es totalmente útil esto? ¿O hay veces en que el estudio directo es indispensable? Si pensamos en analizar una laminilla histológica y reconocer, nos da lo mismo tenerla en el microscopio que tenerla en una pantalla muy grande y tener la explicación. Pero es lo mismo en estudios de carácter fisiológico. Ahora la limitación de uso de animales de laboratorio está planteando un problema serio. ¿Cómo enseñamos? La clínica. ¿Se puede enseñar clínica sin ver pacientes? Sí, pero ¿qué tanto es el aprovechamiento de ese aprendizaje? Aquí tenemos enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tanto se aprovecha esto? ¿Podemos llegar realmente a enseñar clínica sin que se vean pacientes? Sabemos que hay aparatitos muy bonitos en los que desde hace muchos años don Ignacio Chávez incluyó estos, en los que se oían los ruidos cardíacos amplificados para un grupo de estudiantes sentados en una aula, mientras el profesor iba escuchando y poniendo el estetoscopio en diferentes partes. Pero cuidado, esto se puede reproducir y nada más oír los ruidos, pero las partes en donde se coloca el estetoscopio, ¿qué están significando? No es lo mismo un soplo a nivel de válvula mitral que un soplo en aórtica. Las humanidades. ¿Se pueden enseñar las humanidades a distancia, en plataforma? La enseñanza de COVID nos llevó a esto y se ha planteado educación en tiempos de crisis, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta? Pues un montón de cosas. Primero, seguimos planteando división entre básicas y clínicas. ¿Qué tanto tenemos horas crédito? ¿Se centra la enseñanza en el estudiante y dónde queda el paciente? Fíjense, son preguntas. ¿Limitamos atención primaria de la salud porque estamos en crisis y no se puede hacer algo? De hecho, hay propuestas de planes de estudios que están planteando atención primaria de la salud como el único fin. Lo que fue el A36 de la Facultad de Medicina de la UNAM hace 50 años, orientado estrictamente a atención primaria de la salud. Pero diríamos, atención primaria de la salud es el único objetivo de la formación de profesionales en la atención de la salud, de médicos. ¿Dónde dejamos la investigación básica y clínica a todos sus niveles? ¿Dónde dejamos la investigación en humanidades y la dimensión del médico en humanidades? Que es importantísima atención primaria de la salud, pero si no se las enseñamos no van a poder hacer nada. ¿Qué significa el no tener acceso a especialidades? ¿Qué significa el no tener acceso a maestrías y doctorados en todos los niveles? Es algo que no puede ser correctamente planteado si no damos la apertura y el gran abanico de posibilidades para nuestros alumnos. ¿Qué significa el no tener profesionalización en educación médica?
cómo formamos maestros, profesores, tutores, etcétera. ¿Qué hacemos? Y un problema muy serio, con espacios sociales limitados, espacios médicos limitados. Estamos viviendo ahorita un problema de este tipo en todo el país. Ahora, durante la pandemia dice, se puede enseñar a distancia, se puede, pero es lo mejor. Yo diría que no. Yo diría que cuando no hay más remedio, se puede utilizar. Pero siempre buscando la relación lo más cercana posible para dar empatía entre profesores y alumnos, la interacción entre alumnos, entre ellos mismos y otros, y en términos de clínica, indispensable, los pacientes. Ahora, esto nos lleva a algo que se está planteando. La enseñanza a distancia puede llevarnos a enseñar por plataformas. Esto es terriblemente restrictivo. Se ha puesto de moda, se ha encomiado muchísimo, pero ¿qué tenemos en una plataforma? Una serie de textos que se pide que lean los alumnos y algunos comentarios que hacen los profesores. Pero, ¿qué significa profesor en este término? ¿Qué significa conocimiento? En algunas escuelas dicen, no necesitamos profesores, necesitamos a alguien que sepa cómo está la plataforma, el contenido, y que haga comentarios por ello. Se sustituye el profesor formado en medicina, en la especialidad, en la materia, en el detalle, en lo que ustedes gusten y manden, versus un facilitador que puede ser cualquiera que haya leído un poquito sobre la plataforma. Yo pienso que esto es un riesgo terrible en la enseñanza hacia un futuro inmediato. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, a Dioscórides enseñándole a un alumno las características de la mandrágora. Directo, mira, reconoce la plantita, en primer lugar. Si no la reconoces correctamente y la tomas, va a haber problemas. Si hablamos de atención primaria, vamos a encontrar todavía muchos ámbitos en los que se sigue utilizando una medicina tradicional y tendríamos que enseñarle a nuestros alumnos cómo es la medicina tradicional mexicana. Sabemos que en la Secretaría de Salud existe un cuadro básico de plantas medicinales y de sustancias que provienen de plantas medicinales. Y tenemos que plantear algo importantísimo también, que ya lo manejó hasta Sackett en el esquemita último que les mostré, valores y criterios de los pacientes. ¿Qué significa la cultura y la dimensión cultural en los pacientes? Me enteré ayer con terror de que en el estado de Morelos, para parteras empíricas, yo diría tradicionales, no solamente empíricas, hay un conocimiento estructurado con cientos de años, en donde hay límites, por supuesto, y estas parteras deben de saber y ser entrenadas en cuál es el límite que debe de hacer para que se pase a una cesárea o la utilización de un forceps. Pero por otro lado, ¿qué están haciendo? Les están enseñando las ideas de atención de parto en la medicina tradicional china. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la medicina tradicional china con nuestra medicina tradicional? Para que entonces estas parteras puedan ser profesionales. Enseñanza. Galeno enseñando a una serie de discípulos los riesgos y los problemas a partir de la mordedura de una serpiente. Alguien fue mordido y se les enseña a los alumnos cómo diagnosticar, qué pasar, reconocer qué serpiente es venenosa, no es venenosa, y qué se puede hacer a partir de ese momento. Enseñanza directa. Avicena en el mundo árabe, aquí enseñando otra vez a sus alumnos sobre el quiasma óptico y aspectos de la visión. Pues hay miles de ejemplos de estos y tenemos ejemplos de los grandes médicos en la Universidad de Leiden en el siglo XVII y tenemos hasta nuestras aulas actuales. ¿Qué significa la enseñanza directa? De manera que también
se evite que los alumnos se distraigan, se puedan conectar en otro lado, estén viendo otras cosas que no se tienen que ver, y plantear a dónde llegamos con la transmisión de una experiencia, de criterios, una situación de carácter crítico, porque aquí pasaríamos a otra cosa importantísima. Debemos formar discípulos, no alumnos. Ya dije otra vez formar. ¿Por qué? Porque el discípulo es el que siempre puede cuestionar al maestro y siempre se impone la tarea de ir más allá que el maestro. Fin de la enseñanza es que los profesores, los maestros, formemos discípulos, gentes que nos puedan cuestionar, con los que podamos hablar e ir adelante en términos del conocimiento. Mondino de Lutzen, las autopsias en el siglo XV. Él está ex cátedra. El señor está arriba leyendo a Galeno, pero su ayudante está mostrando las vísceras del cuerpo a los que están aprendiendo. Ya no me quedo en lo que dijo Galeno, sino en la corroboración en el cadáver de lo que dijo Galeno. En este caso, en el cadáver, en el laboratorio, en la clínica, en el nivel que ustedes quieran. Y Vesalio nos va llevando a lo mismo. Es cadáver humano, quitemos los perros, quitemos las cosas, y les voy a explicar exactamente los detalles. Ahora ya no está como Mondino en la cátedra hasta arriba, sino Vesalio se acerca al cadáver. En la clínica, el profesor se acerca al paciente. En las humanidades, el profesor se acerca al pensamiento de los alumnos para dilucidar precisamente cuáles son las enseñanzas que nos da la historia, cuáles son las variables que nos da el conocimiento antropológico y de la cultura, cuáles son las dimensiones éticas de nuestras acciones médicas y de lo que estamos haciendo. Ahora, aprendizaje, ¿qué significa? Papel del alumno, ya estuvimos diciendo, ¿no? Ya mencioné la diferencia entre alumno y discípulo. ¿Y qué tenemos? Expectativas del individuo. Lo que les leí hace un momento de Osler sigue siendo vigente a 100 años de distancia. ¿Qué espero? Seguir estudiando y aprendiendo durante toda mi vida, porque voy a tener una gran cantidad de experiencias que van a enriquecer mi conocimiento y me van a llevar de estudiante al aprendizaje, la actualización del conocimiento y mi formación como médico. Pero también tenemos que enseñarle a nuestros alumnos las expectativas de él o la paciente. ¿Qué espera un paciente? Les doy un detalle también paradójico. Un señor al que operé, un señor de más de 80 años con una hernia inguinal estrangulada, que sale muy bien, y cuando lo felicito porque lo voy a dar de alta, me dice: doctor, se pone a llorar, ¿qué voy a hacer si aquí en el hospital me dan de desayunar? ¿Qué espera? Ese señor no lo podíamos dar de alta a su casa, lo dimos de alta a un asilo. ¿Cuáles son las expectativas del entorno, de los pacientes, de la familia, de la sociedad? ¿Cuáles son las realidades y las expectativas de los sistemas de atención de la salud? Y aquí tendríamos, fíjense, partes importantísimas. Las estructuras que ahora se hablan de formación. ¿Qué es la profesión? Es un estado particular en el que uno accede a una situación social diferente. Pero esto obliga a una actualización, educación continua y sistemas de educación continua que tenemos que buscar que se establezcan en escuelas y facultades, en hospitales, en instituciones de atención de la salud. Una dimensión gremial, el que se recibe como profesional en cualquiera de las profesiones de atención de la salud, entra a un grupo en el que ya se maneja socialmente. Se puede hablar de ingresos y se ha caído en algunos lugares en una aberración, cuando el paciente se convierte en cliente, es decir, se convierte en objeto de lucro. Esto no es hacer correcta medicina, simple y sencillamente. El paciente es una persona que necesita
de alguien que conoce para ayudarla, y hacia ese lugar, hacia esa dimensión de médicos donde tenemos que formar a nuestros alumnos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Una formación dirigida y controlada, con códigos de ética, pero planteando que el código otra vez es lo mismo que la guía, es el mínimo. Yo diría, con códigos de ética, pero llevando a una formación de procesos sociales y culturales en donde se vaya modelando al buen médico también como médico bueno. Ahora, ¿qué significa educación? Pusimos hace un ratito, les decía, educación significa portarte bien, ser buen niño. Pero ahora, en tanto de sistemas de enseñanza, aprendizaje, y aquí tendríamos modelos, ¿verdad? Los modelos más actuales hablaríamos de competencias. Se ha basado que desarrollemos competencias, es decir, ¿qué pueden hacer nuestros alumnos en el momento en que se gradúan? O en el momento en que están en el servicio social, o en el momento en que están en el internado. ¿Qué deben saber hacer y cómo establecer límites? Este modelo sigue siendo vigente en una forma muy importante. Alberto Lifshitz ha insistido muchísimo. Al lado de competencias, al lado de las clases comunes y corrientes en líneas, en plataforma, siempre debe de haber un espacio para lo que él llama conferencias magistrales. Es decir, la relación de un médico con experiencia, formado, con criterio, con ¿qué diríamos? Autocrítica, que puede darles a los alumnos. Es un papel que se plantea que no debe de limitarse ni de eliminarse. ¿Qué más se necesita? Una lectura crítica de la literatura médica. Yo no puedo tomar un artículo, aunque sea paper, dicho en el más puro inglés, de Johns Hopkins o británico, como la verdad absoluta. Porque muchos de nuestros artículos y de los trabajos que se publican plantean lo que se logró, pero nunca plantean lo que no se logra, ni las dificultades, ni los problemas que están. Entonces, una lectura crítica de la literatura, pero también con una búsqueda en términos electrónicos de ampliaciones de literatura. Ahora que tenemos este problema de que los miles de trabajos que se publican al año sobre diferentes aspectos de la medicina tienen que ser considerados de una manera crítica y seleccionar, no nada más como nos diría la inteligencia artificial, sino lo que nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial. Entonces, otro punto central, simuladores clínicos. ¿Es importante utilizarlos? Sí. Simuladores anatómicos puede ser más válido. Clínicos es importante, pero como un paso hacia la aproximación hacia el paciente y la paciente. Si nos quedamos en el simulador, nos falta la dimensión humana del proceso y faltan muchas cosas. ¿Pueden utilizar? Por supuesto que sí, pero siempre planteando esto. Y luego otra vez, un conocimiento que vaya más allá de la evidencia, sino un conocimiento basado en problemas a resolver y desarrollando las competencias para resolver esos problemas. ¿Qué necesitaríamos para esto? Bases científicas, razonamiento clínico, humanización, siempre, ¿qué significa el ser humano y el papel de las humanidades en este proceso que ya lo hemos ido planteando un poquito? Ahora, ¿a dónde nos lleva la formación? El médico como profesional. Médico que no sabe medicina no es médico. Trabajador social que no sabe trabajo social no es trabajador social, y menos en atención de la salud. Enfermería es válido a todas las profesiones de atención de la salud. Pero uno debe de asumir que esto es un proceso
que nunca se acaba, y ya lo que comentábamos hace un rato, se debe de seguir aprendiendo hasta un ratito después de la muerte. Pero el médico como ser humano, el médico tiene sus enfermedades posibles, sus deficiencias, sus fallas, pero el médico debe de irse haciendo consciente de todo esto para irse construyendo. Y ese concepto del estatua interior se ha planteado mucho en diferentes aspectos, pero en la medicina se planteó en los años 60 por grupo de pensadores del Premio Nobel que lo tuvieron por estudios importantísimos sobre inmunología. Dijeron, nos tenemos que ir construyendo como seres humanos, como profesionales, como investigadores, y ir haciendo una estatua que es finalmente lo que nos da nuestra representación. Buenos médicos, seres humanos conscientes de sí mismo y de sus limitaciones, seres humanos conscientes del sí mismo de los pacientes, y en ese sentido estamos formando algo que amerita una estatua, algo que amerita un reconocimiento, un mérito, que finalmente es nuestro. No importa que se reconozca afuera, sino es nuestro. Y ahora, ¿la formación en qué sentido? Ya lo estamos diciendo. Ámbitos sociales, ámbitos culturales, ámbitos interpersonales. Pero siempre, y aquí voy a tomar un modelo de los psicoanalistas lacanianos, la visión en espejo. ¿Me puedo saludar amablemente en el espejo cuando me levanto en la mañana? En el sentido de, ¿estoy cumpliendo con mi ser médico? ¿Estoy cumpliendo conmigo mismo como ser humano? ¿Estoy cumpliendo con mis pacientes como otros sí mismo, como otros seres humanos importantes? ¿A dónde puedo llegar con esto? A plantear que todo acto médico tiene una dimensión humana. Pero primero, que la medicina la he convertido en mi proyecto de vida. Pero que la dimensión humana del acto médico también tiene que ver con el proyecto de vida de nuestras y de nuestros pacientes, y que si no los reconocemos, nos quedamos cortos. Tiene que haber también algo que es una dimensión narrativa de la acción médica, con, ahora, planteamiento. ¿Hacia dónde nos lleva la medicina si pensamos en lo hipocrático? A hacer un contacto con alguien que tiene una necesidad de atención de salud. Segundo, hacer un diagnóstico, establecer un pronóstico, plantear un camino de tratamiento y escoger dentro del tratamiento el más adecuado para los pacientes. Esto es lo que les debemos de enseñar a nuestros alumnos y posibles discípulos. Pero también otro punto central, no siempre se puede curar, pero un punto central es el acompañamiento. Se ha hablado de una dimensión neohipocrática de la medicina cuando se incluye este aspecto integral humano. Siempre acompañar a las o los pacientes en la lucha contra la enfermedad. Cuando no se puede luchar contra la enfermedad, en los cuidados paliativos y la lucha contra el sufrimiento, pero siempre planteando que debemos de buscar que vaya adelante en su proyecto de vida y que esto permita que los últimos tiempos de la vida de una persona sean lo más adecuados posibles para ella misma, no necesariamente para una visión desde afuera. Y esta es una dimensión filosófico-ética fundamental y es algo que debemos de imbuir en nuestros alumnos. ¿Qué buscaríamos para el siglo XXI? Una integración de todo esto y un enfoque prospectivo. Utilizar la tecnología como herramienta y no convertirnos en operador de tecnologías. ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos la inteligencia artificial? Debemos de hacerlo. ¿Nos supeditamos a ella sin criterio? Es algo que hay que tachar de nuestra perspectiva.
Y finalmente, debemos luchar contra un próximo fin de una medicina con rostro humano, porque finalmente hacer medicina sin rostro humano no es hacer medicina, es hacer, ahora sí que, con perdón de los albañiles, albañilería en el sentido más limitado de la palabra. Medicina con rostro humano es el camino hacia donde tenemos que buscar. ¿Y qué tendríamos? Una tecneia triqué para el siglo XXI. En medicina, enseñar, educar y formar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor, porque ha sido una ponencia magistral. Hemos recibido muchos comentarios felicitándolo, agradeciéndole. Y bueno, una serie de preguntas que tiene nuestro público, en donde nos señalan hasta dónde se puede llegar en un procedimiento de farmacología o técnico en búsqueda de nuevos o mejores resultados, porque creen que es un hilo muy delgado en cómo definir en ese momento los límites bioéticos. Es una pregunta terriblemente complicada de contestar, ¿verdad? ¿Qué debemos de buscar? Fíjense, bienes contra males. O sea, ¿qué tenemos de riesgos? Versus cuáles son los males imprescindibles de la situación en la que nos encontramos. Si el riesgo nos ofrece una posibilidad, ahora, en conjunto con nuestros pacientes o con grupos de pacientes, si se trata de investigación, apostar a la posibilidad. Yo en este sentido soy muy cuidadoso de la cuestión de la detención preventiva. ¿Por qué? Porque si empezamos a prevenir todo, no hacemos nada. Tenemos que ser muy críticos en plantear cuándo tenemos posibilidades o de un beneficio o de un mal menor. Si estoy muy mal y quedo mejor, vamos ganando. Es lo que tenemos que poner en la balanza. Ahora, ¿qué se necesita? Hacer esto, ahora sí que, contra lo que nos dicen muchos protectores de los animales, en modelos, primero modelos de laboratorio, después modelos animales y después pasar al modelo humano. Si saltamos pasos, estamos corriendo riesgos inútiles y estamos arriesgando a pacientes de una manera que no es adecuada. Lo segundo que se debe de plantear en estos casos para ser ético es qué hacemos primero para favorecer a las personas que nos ayudaron a este avance farmacológico. ¿Cómo qué? Como ofrecerles medicación a partir del fármaco que se estudió para resolver su problema en una forma gratuita o casi gratuita. ¿Por cuánto tiempo? Esto es variable, habría que considerarlo en cada caso particular. Y segundo, plantear en que si hay complicaciones a partir de esto, estamos jugando juntos. Y no se puede decirle al paciente, fíjate que salió mal, ya te quedaste mal, sino qué hacemos para poderte compensar y poder ayudarte en este fracaso que tuvimos. A sabiendas de lo que yo ya he venido mencionando, de que no tenemos la absoluta seguridad de que se logren las cosas, aunque las hagamos muy bien. Aquí no es problema de error médico. Aquí es un problema, llamaríamos, de circunstancias dentro de los procesos naturales que salen fuera de nuestro control. Entonces, esa sería la dimensión ética obligatoria y da para 3 libros, ¿verdad? Por supuesto. También nos preguntan, doctor, si usted cree que a los alumnos se les debe de enseñar bioética desde que inician la carrera de medicina y que una vez que se gradúen, bueno, realmente se actúe con ética, ¿no? Demostrando que tienen vocación y no pensando en hacerse ricos. Bueno, ese es un comentario, pero la pregunta es, ¿opina que se les debe de enseñar bioética? Sí, mira, no solo bioética, sino humanidades. El asunto es muy claro. Tiene un problema. Si enseñamos bioética desde el inicio, los alumnos no van a entender muchas cosas de la clínica y de las situaciones. Pero la enseñanza debe de ser, a mi modo de ver, la ideal, de carácter
transversal, bueno, vertical, a lo largo de toda la carrera. Una introducción al principio y luego aspectos de bioética, las diferentes áreas del conocimiento, bioética en el manejo del animal de laboratorio, manejo en el manejo del cadáver. El año pasado vimos algunas cosas escandalosas de manejo de cadáver que motivaron la expulsión de algunos alumnos por falta de ética en el manejo del cadáver. Pero, o sea, tiene que ir, pero específica a ese camino. Ahí el problema serio son los profesores. Necesitamos médicos formados de diferentes especialidades, de diferentes cosas, para poder tener esta dimensión ética de su práctica, ¿no? Bioética. En la clínica, pues ni se diga. Y siempre insistir en que en la parte final, en los últimos semestres de la carrera, debe de haber un curso horizontal grande de bioética para recapitular e integrar todo lo anterior. En ese sentido de historia de la medicina, diría, va en el mismo sentido. En el sentido de antropología y cultura, la cultura de los pacientes muchas veces la encontramos hasta ya a fines de la carrera. Cuando pasamos por la clínica empezamos a darnos cuenta de algunas cosas. Entonces debe de haber al final cursos de recapitulación y de integración de conocimiento. Sí, de acuerdo, gracias. Usted a lo largo de la conferencia ha resaltado mucho que la medicina es un arte, ¿no? Hablaba usted de la técnica en las manos, ver a través de los oídos, la experiencia que se transmite del profesor, que es básica, ¿no? Esta distancia, esta proximidad. Pero ¿cómo rescatar todos estos valores, todo este arte de la medicina, cuando el trabajo que tienen los médicos en las instituciones de salud es verdaderamente abrumador, ¿no? Tienen que ver a muchos pacientes en pocas horas, tienen esta sobresaturación en el servicio, la falta de insumos. ¿Qué se puede hacer al respecto para seguir humanizando la práctica ya en la clínica? Sí, eso es terrible y lo hemos sufrido todos en algún momento. Miren, en algún momento cuando yo estuve como jefe de enseñanza en el hospital, lo que planteé y me llevó a pleitos con el director, pero finalmente ganamos, es hablar con los pacientes y decirles, fíjense que a partir de ahorita no son los 10 minutos que les damos, sino lo que necesite cada uno. Yo me tengo que ir cuando termine mi turno, pero algunas veces me puedo quedar un ratito. ¿Y qué les voy a dar? El tiempo que necesiten. En algunos no son 10 minutos, son 5 minutos. ¿Y cómo estás? Y te doy tu receta. En otros tengo que hablar más. Entonces, ese es un punto importantísimo que tenemos que estar fastidiando a las autoridades que no saben de atención de la salud, que muchas veces se quedan en una burocracia administrativa. Tenemos que buscar desde la medicina cómo educarlos. Al revés, ¿no? Y los pacientes generalmente entienden cuando se sienten escuchados y apoyados, entienden bien. El otro punto insisto, ¿qué hacemos? No explotar el burnout famoso. ¿Qué es importante? Primero, una actitud de disfrutar de todas las desgracias que se nos acercan en los hospitales, en la atención clínica, ¿no? No quiero decirlo en un sentido sádico, sino decir, estoy ayudando a alguien, esto es algo satisfactorio. Estoy resolviendo este problema. Falta de insumos que comenta, es terrible en el momento actual. Le estamos sufriendo en todos lados de los servicios públicos y con muy poca conciencia de las autoridades, lamentablemente. Y de las autoridades que tienen conciencia, o no se han involucrado o no los han dejado involucrarse. Ahí, ¿qué necesitamos? Reclamar y hacer público esta situación. No es que se hagan las cosas mal, sino no tenemos con qué hacer las cosas mejor. Y siempre buscar lo mejor, ¿no? Pero una situación de actitud es lo primero. Una situación de reconocimiento de limitaciones. Si nada más tengo esto, voy a usar lo que tengo.
Pero eso no quiere decir que esté contento, no quiere decir que esté satisfecho, sino sigo insistiendo en que necesitamos ciertos insumos, ciertas posibilidades, ciertas aperturas para poder trabajar correctamente. Y es algo que debemos de expresarlo todos los días por todos lados. Por supuesto, doctor. Hay una pregunta muy interesante en la que mencionan precisamente el actuar del médico en el ámbito de la telemedicina. La inquietud de nuestro asistente es si al practicar la telemedicina existe la posibilidad de deshumanizar la relación médico-paciente por la falta del acercamiento físico. Depende, puede ser, es un riesgo, por supuesto, pero también es una ventaja porque hay pacientes que no se podrían ver de otra manera. Lo importante es que se establezca una relación médico-paciente directa. Inclusive, antes era llamada telefónica, ahora telemedicina nos podemos ver, o sea, sí hay una relación visual y auditiva directa para expresarlo, ¿no? Pero la parte importantísima es siempre plantear que son dos personas que están en comunicación y que en cierto momento a lo mejor puede haber una entrevista directa. Ahora yo he estado viendo a algunos amigos y compañeros, ven pacientes que están viviendo en Australia. De otro modo no los podrían ver. Y el paciente, ¿por qué los consulta desde Australia? Confianza, relación médico-paciente adecuada. Ese es el punto central. Y hay algo que vuela a través del espacio, ¿no? Establezco una relación humana de empatía y de confianza. Un eminentísimo humanista en medicina, el doctor Pedro Alain Entralgo, autor de libros preciosos de antropología de la salud y de historia de la medicina y etcétera, decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Filoiatría, decía él. ¿Qué es esto? Primero, amo a mi profesión, pero después filía, amistad, pero filía no como relación médico-paciente paternalista, sino filía como amistad entre familia. Le doy la dimensión de un familiar a mi paciente. ¿Qué significa esto? Que no lo considero mi hija o mi hijo para estarlo molestando, sino que le doy el respeto y el afecto que implica esta circunstancia. Entonces, filoiatría y filía como puntos centrales de esta relación. Y se puede dar en telemedicina o en medicina telefónica, siempre cuando se desarrolle la relación de empatía y de confianza. Que además diría yo, falta de confianza es la crisis de la medicina actual. Claro. Sí. Doctor, una última pregunta. Dice, ¿por qué el aspecto espiritual de una persona, que es lo más humano que se tiene en la formación del médico, nunca se toca? Y al contrario, en muchas ocasiones se critica este aspecto. ¿Por qué no se le da el valor que se merece? Fíjese que tiene toda la razón. Le contesto con un detalle muy simpático. Hace no mucho, en una participación en el Vaticano, me preguntó el señor cardenal que estaba manejando esto, que cómo me presentaba, y le dije que me presentara como ateo guadalupano. ¿En qué sentido? Uno puede no tener ninguna religión, pero tiene que responder al entorno en donde está. Por ahí va el juego, ¿no? ¿Qué debo de considerar? Y por eso dije en la ficha de identificación que ya quitamos religión y todo esto, y la pregunta da razón, pude haber tocado más de espiritualidad y es correcto hacerlo. Si no reconozco la dimensión religiosa, filosófica, existencial de mis pacientes, me quedo corto. Y debo de respetar, aunque no los comparta. Por eso fue el juego del ateísmo, ¿verdad? Aunque no comparta sus creencias religiosas, son absolutamente respetables y es una obligación ética de nosotros respetarla y no contradecirlas. Pero además, apoyarlas, aunque yo no esté de acuerdo en ellas. Este es otro punto importantísimo. Yo no debo de imponer mis conocimientos o criterios filosóficos, religiosos,
de ningún tipo sobre mis pacientes. Estoy para ayudar a mis pacientes, no para hacer otra cosa. Ahora, si se establece un proceso educativo, vamos a pensar en el que testigo de Jehová como ejemplo, que te dice no le puedes poner sangre a mi paciente aunque se muera porque si no se va al infierno. Proceso educativo, yo un día acompañé a un paciente testigo de Jehová sentadito junto a él hasta que murió, porque no aceptó, pero acompañamiento. Pero luego se me ocurrió y le pregunté al siguiente que se me ofreció, oye, ¿los pecados del donador van en los glóbulos rojos o van en toda la sangre? Pues déjenme preguntarle a mi sacerdote. Y estuvieron de acuerdo en pasarle concentrado globular. Hay una educación hacia los dos lados, ¿no? Después lo repetí en términos de concentrados plaquetarios. Y estamos salvando una situación y salvando vidas, pero sin romper su creencia religiosa. Punto central. Doctor, muchas gracias. Este ha sido sin duda uno de nuestros mejores seminarios por su exposición. Tiene usted muchas felicitaciones, otros más comentarios. Lamentablemente por cuestión de tiempo ya no es posible responderlos, pero tenga por seguro que no será la primera vez que lo invitamos a este foro del CISAR. Y bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros participantes que nos hayan acompañado. Recuerden que los seminarios ustedes los pueden consultar posteriormente en las redes sociales de el CISAR, en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Pueden ustedes ver nuestro material. Doctor, la constancia de esta sesión se la haremos llegar próximamente a través del doctor Antonio. Y pues sin más, ha sido un gusto compartir con usted el día de hoy, esta mañana, y que nos recordara este arte de hacer medicina, porque es una vocación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Patricia Mancilla, doctora Patricia Mancilla, y muchísimas gracias al doctor Muñoz por la invitación, y encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos.